Mis queridos hermanos, que Dios bendiga grandemente cada una de sus vidas en este día. Y estaré en esta oportunidad inaugurando una nueva serie que he colocado como título Personajes. Y voy a referirme a personajes que tal vez no forman parte de la primera línea apostólica de la historia de la Iglesia, pero sí de la segunda línea, pero que tienen aparecen nombres, figuras que nos dejan un ejemplo maravilloso para ser colocado en práctica con unas características extraordinarias. Y para iniciar esta sesión me gustaría hablar de un hombre que era llamado entre los judíos de José. Y los apóstoles le colocaron un sobrenombre, le colocaron Bernabé. Y la palabra Bernabé quiere decir hijo de consolación, hijo de exhortación. Y siempre que era colocado un sobrenombre, era porque tenía una característica muy especial del carácter, del comportamiento de esta persona con ese sobrenombre que le era colocado. Digamos que hacía honor a ese sobrenombre. Y era una cosa muy seria y muy buena, no era simplemente, como decimos, para cargarlo, no, de forma ninguna. Este personaje, Bernabé, aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36, donde el autor de este libro, el doctor Lucas, prefiere utilizar en lugar de José, prefiere llamarlo en todo el libro después de Bernabé. Y en su libro, en Hechos de los Apóstoles, ese nombre aparece 29 veces. Y después en los escritos de Pablo aparece más 5 veces. Cuando yo decidí hablar de este personaje, tranquilo, yo iba a hablar de las características de él, más vino a mi mente una pregunta que no podía dejarla de lado y la tuve que encarar. Quería dejarla de lado. ¿Por qué? Porque es un tema que crea mucha polémica, pero no voy a, como dice el brasilero, a colocar el cuerpo afuera. No, de ninguna manera. Entonces vamos allá y voy a intentar dar mi explicación, responder a esa pregunta. ¿Bernabé era apóstol? Bueno, él no hacía parte del grupo de los 12, pero vemos que en el Nuevo Testamento existen personas que fueron llamadas de apóstoles. Originalmente, y entiendan bien lo que voy a hablar, originalmente la palabra apóstol significa alguien que fue enviado para una misión específica, para un determinado propósito, con un sentido bien básico. Pero vemos en el Nuevo Testamento que esta palabra es utilizada en dos sentidos. Uno es el que acabé de mencionar, que es aplicado tanto como a Bernabé, como a Timoteo, como a Epafras, Silas y otros. Personas que fueron nombradas para eso. Más, como yo siempre enseño, que no solamente el texto, sino que también debemos de analizar el contexto en que dicha nominación sucede. Entonces vamos a ver que fueron enviados, apóstoles, fueron enviados por alguien o por alguna iglesia para cumplir una determinada función. El segundo sentido de esta palabra en el Nuevo Testamento es en el sentido de título y oficio, una posición única. En este sentido, vemos que ella es utilizada, la palabra apóstol es utilizada específicamente en la persona de Pablo y de los 12 discípulos de Cristo. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 22, que existían ciertas características y credenciales para elegir un apóstol, como en el caso cuando tuvieron que elegir el sucesor de Judas, que era el discípulo que
traidor que se suicidó. Entonces, cuando había que elegir al sucesor de Judas, sobre quién iba a recaer esta responsabilidad, quién iba a ser elegido, tenía que ser uno que estuviera con el grupo desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que Jesús fue ascendido a los cielos, y también que sea testigo de la resurrección. Aparte, históricamente vemos que ellos tenían una característica única, que era la de inspiración para escribir los libros que formaron parte del canon del Nuevo Testamento, y también para examinar y decir, no, este libro es falluto, este libro es apócrifo, este libro no. Ellos tenían esa autoridad para determinar qué escritos iban a ser aceptos y cuáles fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos tenían sobre sí la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este sentido, apóstol era utilizado en un sentido exclusivo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál es mi posición, bueno, lo haré sin pretender ser el dueño de la última palabra, de ninguna manera, pues considero que existen hombres muy capacitados, con mucho conocimiento, para hablar mejor de este tema, sin hablar de los escritos históricos que tenemos de padres de la iglesia que hablan de este tema. Yo creo en la función. Hoy muchos ejercen la función de apóstol, pero no acredito en el título, principalmente cuando vemos que ese título es utilizado para ser colocado por encima de simples pastores, o como que tienen una autoridad más. En ese sentido no. Entonces queda establecido lo que yo pienso, ¿no es cierto? Que no es la última palabra. Creo que hoy existen muchos siervos de Dios que cumplen una función apostólica, pero yo particularmente no acepto el título de que dicha persona pretenda ser llamada de apóstol. En mi caso, soy pastor hace aproximadamente 40 años, pero no estoy ni preocupado con que me llamen pastor, pues me considero un candidato todavía a siervo inútil. Y ese es mi punto. Y de preferencia, prefiero ser llamado de amigo y hermano. Y tengo en claro que mi ministerio es servir al cuerpo de Cristo de la mejor manera, porque si fue dado un don de maestro en mi vida, de poder predicar la palabra y de ejercer distintos dones, son para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir y nunca para ser servido. Amén. Espero que te haya gustado esta reflexión y todavía no entré. Voy a entrar en el tema de esas características maravillosas de nuestro personaje Bernabé. Entonces, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las ricas bendiciones del Espíritu Santo sean sobre cada una de sus vidas. Un beso en el corazón y un fuerte abrazo fraternal aquí de parte de tu amigo y hermano Luis. Que el Señor te continúe bendiciendo. Hasta la próxima.